Hacemos la que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos. Soy Pablo Veloso y aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles, en una producción especial para Radio Unión de Murcia 107.9 del dial. Recuerden que pueden descargarse las apps, las aplicaciones desde el Play Store de Android, como también desde, los repositorios de Apple, para poder seguir a la programación fantástica de Radio Unión todo el día y toda la noche. ¿Por qué no? Bueno, en la semana pasada tratamos el tema nada menos que de los zombies. Y bueno, el tema de los zombies da mucho que hablar y la gente ha dicho: queremos un poco más de los zombies, queremos profundizar. Porque es verdad que lo que nos quedó pendiente era el tema de las películas. Yo cité primero al perfil del zombie como aquel perfil que quizá nos refleja en nuestra sociedad actual como alguien que empieza a disolverse, empieza a masificarse, empieza a perder esa identidad personal que debería caracterizarnos, ¿no? Empieza a perder el juicio crítico. Entonces fuimos recorriendo un poco todo esto y por eso los remito a la primera parte, todo esto de las características de los zombies, ¿no es cierto?, que los zombies de repente tienen un movimiento torpe y lento, ¿no? Y todo esto observe cómo perfila un tipo de personalidad que peligrosamente se parece a nosotros, ¿no es cierto? Alguien que camina torpemente, que arrastra a sus miembros, porque quizá hace esfuerzos exagerados y está deteriorado. Alguien que no se cuida, que no se quiere, porque justamente no es capaz de observarse con cuidado como para saber si lo que está haciendo realmente es dañino. Usted ve que de repente un niño pequeño puede hacer esfuerzos exagerados que lo pueden lastimar, y también lo hace así una persona que consume ciertas sustancias y sus habilidades intelectuales están mermadas. Esa persona ni le va a preocupar cuánto fuma, cuánto bebe, ni qué esfuerzo hace. Y también veíamos el tema de la memoria, gente con poca memoria, ¿no? Poca memoria no solamente es la memoria de mi familia, sino la memoria histórica. Cuando uno se empieza a olvidar de la memoria histórica de su país y de la historia de la humanidad en general, empieza a cometer los mismos errores, porque sencillamente no aprende. El otro día estaba viendo una documental acerca de Alejandro Magno y mostraban cómo en una batalla determinada Alejandro Magno, con unas tropas que eran un quinto más o menos de las tropas que tenía el rey contrario, que era sumamente poderoso, y lo enfrentó. Bueno, este rey persa, si no me equivoco, era Darío, estaba muy confiado de sus fuerzas, porque tenía muchísimos soldados, 5 veces más que Alejandro. Y el pobre Alejandro, que además representaba esto, la batalla que iba a decidir qué pasaría con el mundo, por un lado, asiático y el mundo europeo, ¿no? El mundo de Alejandro, que era el mundo griego. Si llegaba a ganar este persa, el imperio persa triunfaría y Oriente sería el que ganaría, ¿no? Y hoy la historia sería diferente. Y por otro lado tenemos a un Alejandro que con sus escasas fuerzas, pero con mucho cerebro, pretendía defender y vencer a este hombre. Y estaba tan confiado nuestro amigo Alejandro que le mandó a decir a este general, cuando el general lo convocó a hacer un pacto, ¿no? Él dijo algo así como: Eh, a mí no me interesa hacer ningún pacto, Darío. ¿Pero por qué no querés hacer pacto? Y porque yo no necesito de vos, es decir, no me interesa en lo más mínimo tu presencia. Yo que vos me rindo ahora mismo porque te voy a vencer, así de simple. No sé si lo llegás a captar. A mí me vas a vencer con todo el ejército que yo tengo 5 veces más que el tuyo. Sí, pero yo tengo cerebro que vos no tenés. Entonces, esa es la diferencia entre esas masas zombificadas, ¿no es cierto?, del rey Darío, esa confianza ciega simplemente en el número, ¿no?, en la cantidad, y por otro lado, la habilidad bélica, la habilidad de inteligencia, la capacidad de resolver problemas que solo viene del juicio crítico, solo viene de esta capacidad de examinar las circunstancias
y poder entonces tener esa confianza. Alguien diría que Alejandro era demasiado como egocéntrico. ¿Quién? ¿Yo? Sí, la gente dice eso. No, yo no soy egocéntrico. Lo que soy es realista. Yo sé exactamente cuáles son mis fuerzas y con esas fuerzas enfrento a quien sea. Yo soy Alejandro el más grande, Alejandro Magno. Entonces Alejandro supo tomar estas decisiones y además un caso curioso, cuando armó una estrategia con la cual venció justamente a este ejército colosal, brutal, 5 veces más grande que el de él, que tenía su arma secreta, que eran unos carros que tenían a su vez en las ruedas unas espadas largas con las cuales cuando eran lanzados cortaban las piernas de los guerreros, ¿no? Así, pero sin solución. O sea, no había forma, no se sabía en el mundo antiguo cómo enfrentar uno de estos carros, más que apartándose si se podía. Bueno, Alejandro desarrolló una estrategia que consistía en poner sus soldados de tal manera que generaba como una especie de cajón donde el carro entraba y el caballo, como se sabía que nunca se lleva por delante una persona, el caballo se frenaba y ahí le caían encima los soldados y masacraban al conductor. Entonces, este tipo de estrategias son estrategias hijas del pensamiento, no de la zombificación. La zombificación es la fuerza de la masa. Acuérdese el Imperio Romano, por ejemplo, que tenía la organización militar que heredó justamente del amigo Alejandro, que Alejandro y su padre Filipo por primera vez pusieron un ejército en marcha entrenado para eso, gente que se dedicaba, por así decir, no sé, full time, todo el tiempo a esto, ¿no es cierto? Que se les pagaba muy bien además, es decir, no gente que hacía lo que podía y como saliera, y que se encontraba solamente para luchar con buena voluntad, sino gente entrenada. Entonces Alejandro no solo venció en la batalla contra todo pronóstico, venció a los famosos inmortales, ¿no? Persas, que eran unos guerreros que se suponía que si matabas a uno aparecía otro atrás y otro atrás y otro atrás y no había forma de vencerlos, ¿no? Básicamente eran muchos. Entonces cuando matabas a uno enseguida lo reponían y parecían inmortales. Pero al mundo antiguo eso le asustaba y mucho. Sin embargo, Alejandro, como digo, los venció por completo. Y no solo eso, sino que cuando tuvo la oportunidad de perseguir al rey Darío que se escapaba en su carro para huir, Alejandro tuvo que tomar una gran decisión. Alejandro dijo, yo no sé qué hacer, porque si lo persigo al rey Darío y lo mato, obviamente habré cortado la cabeza de la serpiente del imperio persa. Pero si hago eso, mis soldados que siguen peleando ahí atrás y que están en problemas van a morir. ¿qué hizo Alejandro? Voy a volver. Dejó ir al rey Darío, regresó y ayudó a su comandante ahí, en sus fuerzas. Y eso le valió la confianza de sus soldados. Y eso hizo la diferencia. Fue una diferencia humana. Es decir, en lugar de tratar a sus soldados como masa, ¿no? Como que, bueno, que mueran, ¿qué importan? Son soldados nada más. Los trató como seres humanos. Y eso hizo que sus soldados le dieran una devoción absoluta y lo convirtió en el grande, Alejandro el Grande, el Magno. Entonces vemos como por un lado tenemos esta fuerza ciega, zombificada, de ser un montón de gente que se lanza en contra de, y por otro lado esta fuerza menor, pero racional, ¿no? Es la fuerza de Alejandro, es el mundo filosófico de Occidente, que fue el que finalmente triunfó. Para bien o para mal, no sabemos. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los persas? Quizá con el tiempo también hubieran trabajado otros aspectos y hubiera sido esta una civilización fantástica, hasta mejor. Vaya a saber. Pero en ese momento ese encuentro de los dos ejércitos nos puede definir muy bien lo que es el choque entre lo consciente, lo racional, lo humano, Alejandro, capaz de pensar, capaz de generar estrategias, capaz de no amedrentarse ante el número infinito de los otros. Y fíjese que en las películas de zombies, siempre el número de zombies es infinito. Es como los inmortales de este rey Darío. Uno mata a un zombie y aparece otro, y mata a otro y aparece otro. Porque los zombies básicamente se convierten, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sociedad zombificada,
si nos dedicamos a matar zombies, como hacía Alejandro en esta batalla, bueno, siempre aparecerá otro más. Entonces se trata, en última instancia, de simplemente, más allá de cortar la cabeza de un Darío, que puede ser el líder de ciertos zombies, se trata en última instancia de hacer prevalecer la razón. Y no me refiero con la razón a la academia universitaria, ¿no? A los doctores que hablan con jergas complicadas, como por ejemplo, sí, ahí, acá, yo soy el doctor Ramírez y soy egresado de la Universidad de Salamanca. Salamanca, qué universidad. Y bueno, ahí aprendemos la crema, la nata del saber. Y lo sé todo y te lo puedo explicar, porque yo y mis colegas manejamos todos los datos que hay que saber, porque tenemos a nuestra disposición todo el bagaje de conocimiento que hemos heredado. Así que, y bueno, y para cuando terminó de hablar, no sé, una pandemia te comió o no sé, te moriste de una enfermedad o colapsó una economía. Alejandro Magno no iba con eso. Alejandro Magno era un hombre simple, un hombre que, como usted o como yo, dijo, yo voy a poder con todo utilizando la inteligencia. Cuando se enfrentó al famoso nudo gordiano, un nudo que se decía que, un nudo de cuero, ¿no? de un arado, se decía que el que lograse, bueno, en realidad era una yunta de bueyes, ¿no? El armazón de esa yunta. Era un nudo muy reseco, tan reseco que lo veías y decías, esto no se puede desarmar. Entonces Alejandro lo miró y dijo, a ver, déjame ver, a ver, este hilito va por acá, este va por allá. No, esto no se puede, ni que me tire un año, esto no se puede sacar. A ver, mira. Y sacó la espada y lo partió al medio. Y a partir de ahí se decía que el que lo desatase ganaría el poder sobre todo el mundo conocido. Bueno, él lo hizo, y lo hizo a su modo. Es decir, es esa fuerza del individuo por sobre la especie. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es el individuo frente a la especie? ¿Qué es un hombre, una persona frente a hordas de zombies? Bueno, decía Unamuno en una de sus frases citando creo que era a Offred, decía, dice, si lo que nos espera es la nada, hagamos que sea una injusticia. Es una frase genial esa. Si lo que nos espera es la nada, o sea, si sabemos que nos va a matar, si no nos mata Darío y sus inmortales, nos va a matar la muerte, ¿no? Como Alejandro, que murió a los 30 y algo de años. Es decir, estamos destinados a ser devorados por lo que no podemos controlar. Bueno, hagamos que sea una injusticia, démosle pelea, no nos dejemos matar así nomás, ¿no? Peleemos hasta el último suspiro, hagámosela complicada. Entonces uno ve las películas de zombies y ¿qué hace la gente en las películas de zombies? Que en realidad uno se identifica, o sea, si usted se identifica con los zombies, está en problemas, ¿eh? Si a usted le caen simpáticos los zombies y tira por los zombies, ¿no? Como diciendo, qué sé yo, sí. Zombies, vamos, maten a esos hombres, vamos, zombies. Bueno, si usted hace así, usted tiene problemas. Lo más normal es que usted esté tirando por la gente, ¿no? Diciendo, vamos. Ese era el mismo. Ahí, vamos Roberto, vamos, mata al zombie ese, mátalo, dale, en la cabeza, el tiro en la cabeza. Entonces, si usted apuesta por los humanos, está apostando por Alejandro. Está apostando por la prevalecencia o la prevalencia del pensamiento, de lo que nos hace y nos distingue como humanos, que no es justamente comer, dormir, reproducirnos y defendernos. Eso es lo que hace un animal. Entonces, la idea de luchar contra los zombies es luchar contra la deshumanización. La deshumanización, acuérdese, los elementos clásicos de un zombie son el movimiento torpe y no sabiendo dónde uno va, la pérdida de memoria, una fuerza extraordinaria porque no se mide, entonces son esfuerzos que te pueden matar, ¿no? Es como esa gente que trabaja hasta reventar. Luego estar siempre hambrientos, ¿no? Querer comprar, querer consumir, querer tener, ¿no? Sin pensar. Luego funcionar como un rebaño, frotarse uno contra los otros, y si el rebaño va para este lado, vamos todos para ahí. Luego funcionar con elementos muy básicos como el olfato o el oído,
Es decir, apelar a las cosas más básicas del ser humano en lugar de desarrollar el pensamiento. Infectar a otros porque buscar ese contacto con la otra persona que lo integre a ese rebaño, ¿no? Y el humano siempre intenta evitar eso, intenta evitar que lo muerdan, intenta evitar que lo arañen, intenta evitar que la sangre del zombi salpique y le caiga, no sé, en el ojo, ¿no? Porque le puede infectar. La búsqueda de la noche por sobre el día de los zombis, esa idea de que, como decía Hegel, durante la noche todos los gatos son pardos, entonces muchos zombis están buscando la noche, porque es el momento donde se sienten acogidos, donde todo se borra, donde somos el ejército de Darío, ¿no? Donde somos esos inmortales que si muere uno viene el otro. En cambio, fíjese qué diferente cómo armaba Filipo, el padre de Alejandro, y uso este ejemplo porque viene muy a colación, ¿no? Él lo que hacía, al igual que los espartanos, era tomar gente para su ejército, contratar gente del mismo pueblo, porque él quería que si vos peleabas estuvieras frente a tu vecino, o al lado mano a mano, codo a codo con tu vecino, y en las formaciones que él armaba, muy parecidas a las romanas, tipo el testudo, que eran como un bloque de gente con sus armas todas cubriéndose y protegiéndose a ellos mismos, que pelearas con alguien que conocías y al que querías defender, y el otro te iba a querer defender a vos, no con un completo desconocido que vivía en la otra parte de Grecia y que no te importaba ni medio si moría, ¿no? Y que tampoco ibas a saltar para defenderlo y a poner en riesgo tu vida. Entonces, estaba buscando la alianza de fuerzas muy humanas. Entonces, es lo contrario a la noche, es el día. Filipo apostaba por el día, Alejandro apostaba por el día, Darío apostaba por la noche, ¿no? Luego también el tema de la descomposición. Lo que no se compone se descompone. Si usted no compone todos los días, o sea, no se baña todos los días, bueno, va a oler mal. Si usted no cuida su salud, se va a enfermar. Si usted no busca mejorar, no lo va a hacer, va a hundirse. Entonces, de la misma manera, el esfuerzo diario permite que se mantenga lo que llamamos humanidad, ¿no es cierto? Bueno, un zombi hace lo contrario, no le importa perder un trabajo, no le importa vivir de lo que sea la delincuencia o de repente vivir de mínimos, como pasa en algunos sitios donde se vive exclusivamente del Estado, ¿no? Donde el Estado se ocupa de la gente y la gente no hace nada, es una horda de personas. Y quizá usted dirá, bueno, esos son ejemplos muy extremos de ciertos países. Sí, pero lleve ese ejemplo extremo para ver en qué sentido y hasta qué punto se vive en donde usted está de una manera más solapada y va a ver que también está ahí, amenazando por aparecer. Y lo que mata a esta gente es que le disparan en la cabeza, que le den en la cabeza porque es lo último que les queda de centro organizativo. Pero es un cerebro como esa gente que usted conoce que fumó demasiado tiempo marihuana, que usted, por ejemplo, le pregunta algo y le dice, Juan, te quiero hacer una pregunta. Sí, decime. Mira, yo necesito reparar mi coche. ¿Vos te acordás cuál es la parte esa, cómo se hacía para sacar el carburador? Te estoy hablando. Sí, perdóname, me colgué. Sí, el carburador. El carburador, tenés que... Juan, sí, ¿qué pasa? que te estoy diciendo lo del carburador. Otra vez, me colgué otra vez, discúlpame. No, te decía, ahora sí, escúchame. Vos agarrás con unas pinzas y... Bueno, con vos no se puede hablar, mejor le pregunto a otro. Eso es lo que suele pasar con mucha gente que está quemada, está limada, está deteriorada por el uso de una sustancia. Y a veces no son sustancias químicas, a veces son vidas de continua lucha, de repente gente que vive peleándose entre sí, gente que vive con la televisión a tope, ¿no? Eso es zombificación, eso es el ejército de Darío. Eso es ser la mayoría, ¿no? El ejército de Darío era 5 veces más grande que el de Alejandro. Es decir, es ser masa totalmente anestesiada, como la canción de Ricardo Iorio, o indiferenciada. Entonces, ¿cómo se mata a esa gente? Bueno, le tenés que disparar en la cabeza
que es lo último que le queda de humano, ¿no? Le queda ese cerebro reptil, ese cerebro ancestral, ese cerebro antiguo, que lo único que hace es ayuda a respirar, a comer, a dormir y a refunfuñar un poco, ¿no? Porque a veces son personas que más que hablar refunfuñan y cuyo léxico se remite a veces a 5 o 6 palabras que varían de acuerdo al país y algunos sonidos onomatopéyicos y algunos movimientos gestuales, ¿no? Y con eso se comunican, ¿no es cierto? Expresan toda la gama emocional, que es muy corta en este caso, con solamente esos gestos, gruñidos y movimientos de cabeza humanos. Eso es lo que hace un zombie. Entonces, si nos identificamos con eso, veamos un poco cómo funciona en las películas para ver cuál es el rol de esos Alejandros, de esos seres humanos que nos gusta ver en las películas porque nos da la sensación cuando los vemos luchar por escapar y por sobrevivir de ese ataque zombie que usted vio lo que es. Cuando vienen los zombies vienen hordas a golpearte, no sé, si estás en una cabaña, te golpean las puertas y te dicen, por ejemplo... O sea, es aterrador, básicamente. Con eso le quiero decir que da muchísimo miedo, porque no se puede razonar con esa gente. De la misma manera que no se puede razonar hoy con mucha gente que no dialoga, simplemente emite sonidos o genera un discurso que, como no dialoga justamente, no cambia. Es el mismo discurso desde que nació, más o menos, o el mismo discurso desde hace 20 años, y no sabe por qué. Si uno le pregunta a uno del ejército de Darío, por ejemplo, escúchame, inmortal, Sí. ¿Cómo es que llegaste a ese ejército? Nada, estamos todos acá desde siempre. Pero ¿cómo desde siempre? ¿Desde siempre? ¿Desde el nacimiento? Y sí, a mí me parece que sí. Pero vos, por ejemplo, nunca te preguntaste si no hay otra cosa. No, Pero ¿y cómo no te lo preguntaste? no sé. Pero ¿qué respuesta es esa? ¿Cómo que no sé? Te lo pregunto a vos. ¿No pensaste, por ejemplo, podría, qué sé yo, viajar a otro sitio? No, nadie se lo pregunta. No me importa si se lo pregunta a los demás. Te pregunto a vos. No sé, no me hagas estas preguntas, me ponen nervioso. Sí, ya me doy cuenta. Pero, ¿vos no pensás? ¿Eh? No, si pensás, digo, ¿pensás o no? ¿Eh? Bueno, no te preocupes, después hablamos. Está bien, que te vaya bien. Ah, Eso suele ser la conversación que se tiene con alguien que no piensa, con alguien tipo zombie. Y usted dirá, bueno, hay una gran diferencia entre el zombie de las películas y ¿no? El habitual, el que uno se cruza por la calle. Y yo le diría, ¿en serio? ¿En serio habrá? Yo creo que son más parecidos de lo que creemos y de lo que queremos que sean. Así que dentro de las películas tenemos la clásica de Romero, que ese es el clásico por excelencia, que es esto de La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968, donde los muertos empiezan a caminar por ahí y a intentar matar a los pocos vivos que van encontrando, ¿no? Y ahí vemos ese perfil de película, que es el perfil de huyamos de los zombies, cada vez son más, e intentemos sobrevivir. Los zombies nos quieren convertir, es decir, cuando un zombie te muerde, te convierte a lo suyo. Cuando uno de estos soldados de Darío te muerde, entre comillas, te hizo uno de ellos. Y habíamos hablado en el programa anterior que la razón por la que esto es así es porque es muy atractivo ser uno de ellos. Es más atractivo ser uno de los inmortales que ser un soldado Alejandro. Porque fíjese que los soldados de Alejandro tienen sentimientos unos por los otros, piensan, tienen miedo. En cambio, esta otra gente es como si formaran parte de una secta. Son personas que le rinden tributo absoluto a un líder, en muchos casos, y en otros no. En otros simplemente son totalmente anárquicos y les da todo igual, ¿no? Vivir, morir, no tienen valores. Y bueno, a veces se cuestiona, sí, pero ¿qué tipo de valores? ¿Hay que tener valores religiosos? ¿Valores morales? Valores, el que usted quiera. Si usted no tiene en la vida ningún tipo de valor, ni siquiera, no sé, la familia, bueno, usted es uno de los inmortales de
de justamente Alejandro. Alguien que no muere porque nunca vivió, no está vivo. Entonces, por ejemplo, Walking Dead, que es el heredero clásico, la serie triunfal de justamente de esta saga de Romero, se basa en eso, se basan en unos pocos personajes que tienen sentimientos, que tienen miedos, que tienen expectativas, que van estableciendo lazos entre ellos y uno se identifica con ellos. Y uno quiere que vivan, y uno quiere que se salven, y uno quiere que amen, y uno quiere que tengan un hijo, es decir, que lleguen a un lugar seguro. Y por otro lado está esa fuerza sorda de zombies. Y por momentos uno ve como estos luchadores, que somos nosotros, a veces entran en una suerte de cansancio, como una especie de no doy más, no doy más. O sea, valdría más que me muerda un zombie. Y en algunas películas vemos como los mismos protagonistas casi se entregan, ¿no? Ya ven que es demasiado y ya le pasaron demasiadas cosas. Y dicen, por ejemplo... No doy más, no doy más. La verdad, ¿sabes qué, Luis? Yo me voy a dejar comer por un zombie. ¿Te vas a dejar comer? ¿Pero cómo, Juan? Sí, no doy más, no doy más. Los zombies me tienen cansado todos los días, ¿viste? Todos los días me quieren comer. Bueno, a mí también. Y sí, pero viste, esto no es vida. Vivir así, intentando salvar este ápice de humanidad que queda. Y estos tipos no lo valoran, viste. Son tipos que te quieren ahí, que te vienen a morder, que te hacen esa clase de gesto, así como ahí. Entonces, bueno, salió mal el efecto, pero es eso, es un intentar constantemente, intentar sobreponerse a esa fuerza ciega que nos quiere derrotar. Y a veces uno se cansa, como le pasaba a Cypher, a Cifra, en la serie de Matrix, donde el personaje en un momento pide que lo vuelvan a meter en la Matrix, como que ya no da más, ya quiere olvidarse de todo. Entonces, vayamos por partes. Tenemos Walking Dead, donde los personajes están ahí luchando para sobrevivir, algunos van desapareciendo, se van convirtiendo, y hay veces que es doloroso ver cómo tienen que luchar contra un amigo que se convirtió en zombie. Porque cuando uno de los tuyos, de los humanos, uno de los soldados de Alejandro, se convierte en un inmortal, ¿qué vas a hacer? Lo tenés que matar, porque es un tipo que ya no razona, ya no es un ser humano, ya se convierte en un objeto, en una cosa. Entonces los personajes muchas veces tienen la dura tarea de tener que matar al que hasta ayer era tu amigo, ¿no es cierto? Y que compartiste mil cosas, y ahora lo ves arrastrando las piernas, gruñendo, usando una jerga de pocos sonidos y gruñidos justamente, funcionando en rebaño, manejándose con cosas muy básicas como el olfato, sin memoria, ¿no? Funcionando de noche y descomponiéndose, ¿no? ¿No le suena eso demasiado común hoy en día? Entonces tiene un precio, obviamente, tiene un precio mantenerse siendo Alejandro. Es el precio de decir, voy a hacer prevalecer eso humano. En otra, por ejemplo, Resident Evil, que es esta saga de 3-4 películas donde la protagonista, que yo siempre digo Jojovich, porque no me acuerdo realmente el apellido, es una actriz de así apellido medio ruso, bueno, que lo hace muy bien. Ella lucha contra también hordas de zombies, pero en este caso un elemento distintivo. Son creados por una fundación llamada Umbrella. Umbrella significa paraguas, ¿no? Como algo que lo cubre todo. Y esta fundación crea este virus, es un virus, para que mate a toda la humanidad, y ellos solos tienen el remedio, ¿no? Y pretenden eliminar a todos los demás y quedarse con muy poquitos seres humanos para poder como fundar una nueva sociedad y tener todo controlado. Entonces, de nuevo, la zombificación a veces no pasa simplemente por estas masas de gente necias, adormecidas simplemente, sino por algunas personas que deciden poner en marcha algún tipo de plan y generar una zombificación, sabiendo que es muy tentador volverse zombie, ¿no? La propuesta de que te vuelvas zombie gusta. Entonces ahí tenemos otro caso. Es decir, como bien decía Cicerón, cui bono, ¿no? O qui prodos, ¿cómo era? No me acuerdo el otro, pero era cui bono, ¿qué ganas? ¿No? ¿Qué gana alguien con eso? Es decir, cuando uno ve el virus, cuando uno ve una zombificación brutal,
A veces puede haber alguno que esté ahí metiendo la mano para ayudar un poquito, ¿no? Para que la cosa vaya en esa dirección, porque conviene. A veces los gobiernos que buscan satisfacer necesidades de los ciudadanos de una manera muy decidida, lo hacen porque de esa manera esa gente queda dependiendo de ellos. Y todos sabemos que si yo logro que alguien dependa de mí, va a quedar en la palma de mi mano. Lo voy a manejar como quiera y va a hacer lo que yo le diga, ¿no? Un poco como El Padrino, Don Corleone, cuando viene y le dicen, por ejemplo... Don Corleone, necesito que me ayude. Mi familia necesita trabajo. No hay problema, querido. Yo te consigo lo que quieras. Ah, genial, Don Corleone. ¿Qué me puede conseguir? Y yo te consigo trabajo, te consigo casa, lo que quieras. ¿Qué querés? Bueno, me basta con un poquito de trabajo, sí. Y bueno, una casita estaría bien. Ningún problema. Eso sí, ¿eh? Más adelante puede que te pida un favorcito. Bueno, esa es la dinámica de cui bono. O sea, ¿qué gana? ¿Por qué te están dando esto? ¿Por qué ese gobierno te da esto? ¿Por qué esta agrupación te da esto? ¿Por qué ese partido político te da esto? ¿Por qué esa religión te da esto? ¿No? ¿Por qué se interesa? ¿No? Esa capacidad de mirar un poquito detrás, tras bambalinas, eso es lo que tenía Alejandro, eso es la estrategia, eso es lo que te hace humano. La capacidad de desconfiar, la capacidad de prever una posible causa, ¿no? Mientras que el zombie, el inmortal de Darío, simplemente está ahí y acepta lo que le den, como una jauría de perros desesperados que cualquier hueso o cualquier trozo de carne les vale, ¿no? Y se matan entre sí por conseguirlo. Luego tenemos otras películas donde habíamos contado, Zombieland, por ejemplo, ¿no? Zombielandia, que es una película donde se mofan, se burlan de los zombies, porque, bueno, burlarse, después de todo, es una manera de separarse de esos zombies, ¿no? A veces la ironía, la sorna, la ironía, la burla, la mofa, es una manera de caricaturizar al otro, y en esa caricaturización hay una especie de resaltar lo excesivo, resaltar lo torcido que tiene, en este caso, los zombies, como una manera de verlo más claro, ¿no? Decía un filósofo que hay, esloveno, llamado Slavoj Žižek, que de donde él es, había dos pueblos, y constantemente estos dos pueblos pegados, que estaban geográficamente pegados, hacían chistes mutuos, ¿no? Chistes del otro, ¿no? Y se burlaban del otro y de lo que hacía el otro y cómo lo hacía, ¿no? Como aquí en España se hacen chistes de Lepe, que es una zona de España, donde se considera que hay gente que es menos capacitada intelectualmente que en el resto de España, cosa que no es en absoluto así, pero bueno, tiene que crearse la idea del bárbaro siempre, ¿no? Esto lo habían creado ya los romanos y los griegos antes, la idea del no yo, ¿no? Porque es la única manera de saber que yo soy yo, determinando un no yo y además criticándolo. De esa manera me doy cuenta quién soy. Entonces, reírse de los zombies en última instancia es una manera de saber que no lo soy, ¿no? Mantenerme de este lado. Quizá Alejandro, burlándose de Darío, ¿no? Cuando Darío le hizo esta propuesta de pactar, fue una manera de decir, no soy como tú, yo no soy tú y no me interesa ser tú en absoluto, no me interesa nada de lo tuyo. Entonces, en esa burla hay un poco de eso. Luego teníamos In the Flesh, y ahí empiezan las películas que tienen que ver con la recuperación. In the Flesh es muy interesante porque es una serie donde el personaje, que es un chico jovencito, de hecho es gay también, así como aparecen vampiros tipo Crepúsculo, ¿no? Vampiros que son jovencitos y jovencitas bonitos. Bueno, acá aparece la idea del género y aparece el gay zombie. Entonces, es toda esa idea de qué hacemos con el inmortal de Darío que acepta o pide venir a ser un soldado Alejandro. ¿Le creemos o no le creemos? Que es un tema difícil porque aquí en España pasó mucho. Aquí en España se hacía, con respecto a los judíos, en un momento se les dijo, Acá estamos. Todos los judíos que quieran convertirse al cristianismo van a poder vivir acá en tierras españolas. Muy bien, yo me convierto. ¿Eh? Me convierto al cristianismo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, después lo pensamos, pero bueno, sí, te convertí, perfecto. Genial, soy cristiano. ¡Viva Cristo! No te creemos. ¿Cómo que no me creen?
No, la verdad no te creemos ni medio. Pero me dijiste que me podía convertir. Sí, pero la verdad que no nos convence. ¿Y qué hago? No sé, te vamos a matar. ¡Mátenlo! Eso es lo que solía pasar con el tema de los judíos, y de verdad pasó así. No, se desconfiaba, solían pensar así, decían, Para mí, mira, te cuento lo que pienso, te confieso. Para mí los judíos cuando están solos no rezan el Nuevo Testamento ni nada, ellos rezan lo suyo. Es todo mentira, lo hacen para convencernos a nosotros. entonces es una especie de cuando te promete un amigo que no te va a estafar más, o te promete, no sé, tu pareja que no te va a poner más los cuernos, no le cree ni medio, ¿no? Bueno, esto pasa igual. Entonces, la idea del converso, del que vuelve de la zombificación, es de desconfiar, ¿no? Entonces acá pasa esa dinámica. Pero pese a todo, hay el intento de recuperar, ¿no? De recuperar al que se durmió, traerlo a la conciencia. También lo vemos esto en varias películas como, fíjese, le voy a citar un título antiguo, Danza con lobos, que creo que aquí en España se llamaba Baile con lobos o algo así, de Kevin Costner. Película que duraba, pero no sé, era un maratón esa película. Yo me acuerdo que era en la época del VHS, aquí en España se dice VHS, esos cassettes que se ponían en una videocasetera y veías la película, normalmente con alguna línea que atravesaba la pantalla porque estaban medias arruinadas en el videoclub, o eran copias de copias, y esta venía en dos partes. O sea que tenías que tener más o menos toda la tarde larga para vértelo al Kevin Costner ahí enamorándose de la chica. Bueno, Kevin Costner en la película empieza siendo un malo, empieza siendo un inmortal de Darío, empieza siendo la masa del Far West, ¿no? que mata indios, así a lo loco, sin pensar, hasta que le toca estar ahí en contacto cercano, como en la frontera con los indios, y empieza a ver que los indios no eran tan indios, eran tipos totalmente distintos, pensaban, tenían características, y empieza a ver como una especie de quiero pasarme al lado de ustedes. Y bueno, cuesta, porque los indios al principio no le creen, después le empiezan a creer, aparece una chica como siempre, él se enamora, y luego en esta película, que es un formato ya reconocido, vienen los de Darío, digamos, las hordas, y acaban con la humanidad, ¿no? En este caso la humanidad está representada por estos indios y por Kevin Costner, ¿no? Representan el fagocitar otra vez, como si hubiera ganado Darío. Entonces aparece la imagen del que se sanó, del que se salió, pero nos muestra también la fuerza que tiene el grupo. También lo vemos en El último samurái, otra película mucho más moderna de Tom Cruise, donde pasa exactamente lo mismo. Primero él es el que enfrenta a los samuráis, como que el combate, luego empieza por alguna razón a acercarse, luego se hace samurái, se los tiene que ganar, le cuesta un montón, y cuando ya se los ganó, vienen los otros, que eran los de él originalmente, a matarlos a todos, ¿no? Y él lucha a favor de los samuráis, y normalmente en estas películas mueren todos, y súper triste es el final, que es el formato Avatar. Avatar es exactamente lo mismo. Es un tipo que está del lado, la misma historia, ¿no? Del lado de Darío, de los inmortales, es decir, de la sociedad humana consumista, destructora de la naturaleza. De repente toma contacto con estos seres de la naturaleza, descubre que ahí hay humanidad, se pasa al lado de estos seres, y luego los de él, los del grupo de él original, los anestesiados, atacan y matan a todos, incluido en muchos casos al propio protagonista y a la chica y a todo el mundo, ¿no? Por eso suelen ser películas muy previsibles y muy tristes al mismo tiempo. Tenemos La Sociedad de los Poetas Muertos, o El Club de los Poetas Muertos se llama aquí en España, donde exactamente lo mismo. Hay una especie de querer generar un germen de pensamiento, y finalmente la masa fagocita, en este caso a Robin Williams con sus chicos más representativos, y todo vuelve a la normalidad del ejército de Darío, ¿no es cierto? Entonces fijémonos cómo todo esto se refleja en el cine de una manera muy chocante, muy evidente, muy lastimosa o lastimera, algo que causa mucho dolor,
que es el dolor de saber que los otros son demasiado poderosos, ¿no? Nos quintuplican en cantidad, son muchísimos más que nosotros y es muy difícil vencerlos. Entonces, ¿qué hay que ser? Hay que ser muy persistente, hay que mantenerse firme. Lo vemos en Danza con Lobos, lo vemos en El último samurái, o El último mohicano, o La sociedad de los poetas muertos, o lo vemos en esta película mucho más nueva que se llama Hasta el último hombre, una película de Mel Gibson, que obviamente ya eso pone el sello de película cruel, ¿no? Porque si a Mel Gibson le encantan esas películas tipo La Pasión de Cristo, donde es una especie de pegarle a una persona durante toda la película. Bueno, en este caso, el personaje es un jovencito que tiene creencias religiosas protestantes, muy comprometidas, va al ejército porque lo mandan, no quiere agarrar un fusil, no hay caso. O sea, todo el ejército en masa, nos vestimos de verde, somos todos lo mismo, obedecemos, hablamos con frases cortas, refunfuñamos, nos hacemos los machos. Y él dice no, no. Entonces fíjese el impacto que es decirle que no a un sistema. Entonces al principio era la burla y someterlo a vejaciones. Y después él se fue ganando el respeto de los superiores al mostrar que él no iba a aflojar, no iba a aflojar. Es decir, lucho contra los zombies. Soy Alejandro que me enfrento a Darío. No huyo. No digo me quintuplican y tienen unos carros con espadas. Y además tienen a los inmortales, que son infinitamente renovados. Siempre aparecen más. No, voy a pelear igual. Voy a pelear igual. Y recuerda un detalle muy importante. Los zombies no están afuera. Están también afuera. Pero los zombies están dentro suyo. O sea, usted tiene hordas de zombies, hordas de, supóngase que usted se llama Juan, hordas de Juanes dentro que lo quieren fagocitar, lo quieren adormecer, lo quieren llevar de nuevo a esa zona de inmortal de Darío, ¿no? De fanatismo zombificado. Y usted tiene que luchar. Y a veces hay un solo Juancito pequeño ahí, o 3 Juancitos intentando luchar contra miles y miles de Juanes, hordas de Juanes que lo atacan al grito de una cosa así, ¿se da cuenta? Bueno, el último hombre, este chico, lo que hace es, no solamente se mantiene firme hasta el final, va a la guerra sin fusil, no lo quiere agarrar, no lo quiere agarrar. Él dice, yo voy a actuar como enfermero y demás. Y realiza una tarea completamente, no le quiero arruinar la película, pero bueno, ya tiene sus años, una tarea completamente dedicada de salvar a los heridos, pero de una manera tan arriesgada que todos quedan impactados y se dan cuenta que el chico es el único que tenía alma, ¿no? Como Alejandro y su ejército, y no todas esas hordas de gente vestida de verde que solo acatan órdenes y dicen sí, no, sí, señor, no, señor. Entonces, de la misma manera tenemos la idea de Matrix, ¿no? Matrix, la película de las hermanas Wachowski, que bueno, hablan del mismo formato, salirse de la matriz, enfrentarse a esas hordas y hordas de estos hombres vestidos de negro, que eran el señor Smith, ¿no? Los agentes de la Matrix, y todas las hordas de dormidos, que iban a pelear a favor de ellos, ¿no es cierto? Entonces vemos como Matrix, El último hombre, es una lucha contra. Lo vemos también en otra película de las hermanas Wachowski, que es El Atlas de las Nubes, ¿no? Un peliculón larguísimo también, donde se entremezclan muchas historias, pero básicamente es una historia de redención, una historia de querer solucionar algo denodadamente en ciclos de repetición, y hay una figura en una de las partes de una coreana que se sacrifica junto con otra agente, perdiendo la vida en pos de difundir esta idea de libertad, ¿no? Es este Alejandro, a veces, porque Alejandro no sabía si iba a poder ganar, él creía que podía tener una posibilidad, pero le podría haber salido mal y era aplastado por el ejército de Darío. Pero si lo que nos espera es la nada, haz que sea una injusticia, ¿no es cierto? Como decía el dicho que citaba Unamuno. Entonces, hay una fuerza muy grande a la que hay que enfrentar. Hay una película ya de los años 80 llamada Pet Sematary, ¿no? Que es el cementerio de animales con música de Ramones, una que la letra dice
I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't wanna live my life again. No, no. Es decir, no quiero ser enterrado en un cementerio de animales. No quiero vivir mi vida de nuevo. No, no. Porque claro, cuando enterrabas a alguien en ese cementerio volvía a renacer, pero en estado zombie. Entonces es como una especie de pila bautismal donde metías a alguien y salía, como la película también Reanimator, que algunos se acordará, bastante antigua, donde un científico reanimaba partes de personas y a veces a personas. Y claro, eran seres totalmente ciegos que destruían porque no tenían mente, ¿no? No tenían pensamiento. Eran zombies. Entonces, tenemos esta cosa de lo fascinante que resulta ese estado, como decíamos, y esto lo vemos también en una película que es Horizonte Final, una película que trabaja el que hace de Morfeo en Matrix, ese actor, y otro actor muy conocido, que ahora no me acuerdo el nombre, que trabajó, para que se dé una idea, en Jurassic Park, la primera parte, que hacía del doctor que estaba, me parece que era el que estaba con la chica rubia, que luego se ocupaba de cuidar a los niños cuando estaban en peligro. Ese actor, que es muy conocido, no el alto moreno, sino uno que es un poco más bajo. Bueno, este actor hace Horizonte Final, que es un remake de una película, a su vez, rusa, me parece, que consiste en una nave que va ahí por el espacio y se acercan a una especie de agujero negro que te empieza a ofrecer alucinaciones de todo lo que te gusta, ¿no? Es una especie de complacencia. Entonces empezás a ver a tu esposa que había muerto hace mucho, empezás a ver, no sé, cosas que habías perdido, lugares idílicos, cosas que habías vivido en la infancia, a tu madre. Entonces, se te ofrece lo idílico, se te ofrece ser un inmortal, se te ofrece estar en las huestes de Darío, ¿no? Y ser uno más de aquellos que no piensan y siguen este partido político o al otro y aclaman al líder ciegamente, sin pensar, sin memoria, arrastrando los pies en una marcha, ¿no? Mezclándose unos con otros como si fueran de noche, manejándose por proclamas y por gritos cantados, como si fueran simplemente guiándose por esos sonidos, emitiendo sonidos muy primarios y careciendo de memoria y descomponiéndose. Entonces, esa película es la lucha de nuevo del hombre contra eso, contra el deshacerse. Es muy común en el cine esta temática. Tenemos la película Estados Alterados, también, o Viaje hasta lo profundo de la mente, Viaje alucinante hasta lo profundo de la mente, así le pusieron aquí en España, un nombre demasiado largo, obviamente, donde el personaje en un momento casi pierde su humanidad, ¿no? No lo voy a contar ahora porque si no sería muy largo, pero casi pierde su humanidad y él lucha hasta el último suspiro por recuperarla. Luego tenemos películas clásicas como Alien, ¿no? Esta película de Ridley Scott, con Sigourney Weaver como protagonista. Genial película. A mí me encantan la 1 y la 2. La demás no tanto. Y que comparten algo con La Cosa y con La Niebla, ¿no? Esas tres películas tienen algo en común. Y El Ente también. El Ente, yo agregaría El Ente ahí también, ¿no? La Cosa, La Niebla y El Ente. Y Aliens. Porque es el encuentro, el enfrentamiento contra lo que no podés controlar. Sobre todo pasa en La Niebla, en La Cosa y en El Ente. Porque son tres fuerzas que al malo no lo ves. No lo ves. Pero está ahí y te domina. Es como las películas del diablo, donde lo diabólico se apodera y te domina. Y vos no lo podés ver y no sabes de dónde va a venir y te posee de dentro de repente, te mueve un objeto. Es como pelear contra el hombre invisible. Entonces, es esa sensación que habrá tenido Alejandro cuando vio ese ejército infinito de Darío desplegado, ¿no? Es, ¿esto qué es? ¿Cómo hago con esto? ¿No? ¿Por dónde le entro yo? Y sin embargo, Alejandro igualmente dijo, pero voy a poder. Entonces, empezó a luchar contra ese ejército y finalmente sabemos, lo venció. Sigourney Weaver en la película de Alien, con esa niñita pequeña en la segunda parte, intentando escapar, ¿no? Con su gato también, intentando escapar de esa fuerza que si la atacaba y la comía,
iba a ponerle huevos dentro y después ella iba a morir e iba a dar a luz a un alien, es decir, iba a ser sustituida por uno de estos, ¿no? Que para ese mundo del alien es un mundo de nuevo, de sonidos, de oscuridad, un mundo piramidal donde está la madre, ¿no? El alien madre de todos los aliens, ¿no? Como la gran madre, como en las abejas pasa también, ¿no? Y ella, pese a todo, y inclusive mujer, en el sentido de ese personaje tiene una razón de ser que sea femenino, porque es como decir, aún en la debilidad, porque si fuera, no sé, un soldado masculino con músculos, pero ella es una chica que inclusive no tiene entrenamiento militar e intenta igualmente luchar y tiene un elemento distintivo que es la confianza de voy a poder, ¿no? Saca en la película en muchos momentos una fuerza que los otros no tienen, porque los otros, aunque tienen fuerza, están bastante manipulados justamente por el ejércitos, son soldados, ¿no? Ella no, ella tiene este elemento distintivo. Entonces vemos películas también como V de Vendetta, donde se busca, o los Juegos del Hambre, ¿no? Donde se busca romper justamente con una especie de hechizo masivo, colectivo, donde se nos vende una idea de consumo, ¿no? Esto lo vemos en otra película muy antigua también de Carpenter, al igual que La Cosa es de Carpenter, que están vivos. Una que quizá habrá visto en alguna ocasión, donde el personaje tiene unas gafas que cuando se las pone ve quiénes no son humanos, sino que son una especie de extraterrestre disfrazado de humano, que controlan hacia el mundo y nos hacen comprar y consumir, ¿no? Entonces, cuando él se pone las gafas, ve que detrás de ciertos carteles bonitos en la calle hay consume, compra, necesitas, ¿no? Desespérate, ese tipo de cosas. Entonces, V de Vendetta, Juegos del Hambre, Están Vivos, Atlas de las Nubes también, son formas de que estas películas nos cuentan que podemos luchar contra eso, que debemos luchar contra eso, ¿no? Opponere dragonem est prendere vitam, ¿no? Enfrentarse al dragón es aferrar la vida. O por otro lado, si lo que nos espera es la nada, hagamos que sea una injusticia. Es decir, luchemos hasta el final. Seamos ese Alejandro que defiende lo que es humano y que como hablamos en la vez anterior con este tema de Philip Zimbardo, que nos habla de ser inteligentes. Eso lo vemos también en la película World War Z, ¿no? O Guerra Mundial Z, de Brad Pitt, donde él, además de huir, como siempre pasa, de los zombies e intentar, dentro de lo que se hace a nivel internacional, intentar defenderse lo más posible, él estudia el tema y en un momento descubre un hecho crucial y grandioso. Él descubre que los zombies empiezan como una horda a moverse, pero evitan a las personas o ignoran a las personas con deficiencias. Entonces, por ejemplo, ve que hay un niño que tiene cierta deficiencia, así como Down, y no lo atacan. Ve que hay un hombre que está, no sé, cojo, le falta una pierna, y no lo atacan. Entonces se empieza a dar cuenta que a los enfermos no los ataca el virus, solamente a los que están sanos, ¿no? Porque le interesa a alguien que esté sano. Es como este gobierno que estábamos hablando, que si le va a dar cosas a la gente, o Don Corleone le va a dar algo a alguien para que después se lo devuelva, no va a ser tan tonto de dárselo a alguien que, no sé, se va a morir en una semana. Es como las compañías de salud que para que te asocies y ellas te cubran tu salud privada, tenés que demostrar que estás muy sano. Porque si tenés un cáncer no te van a dar el alta, no te permiten formar parte de sus filas porque van a pagar continuamente por ti y encima te vas a morir. Entonces, eso descubre Brad Pitt y eso hace la diferencia. Porque a partir de ahí a él se le ocurre la idea de infectarse voluntariamente con un virus para el cual hay antivirus, es decir, no sé, uno de los virus tipo tuberculosis, y él se infecta con este virus y de esa manera hace que toda la humanidad se infecte a propósito y los zombies los dejan en paz hasta que se desarrolle una vacuna. Esa era la idea de Brad Pitt. O sea, ¿qué hizo ahí
el personaje de Brad Pitt, pensó. Fue un humano. No fue solamente alguien que huía del tema, sino alguien que supo enfrentar, pero con reflexión, con pensamiento crítico, con la capacidad, lo contrario a un zombie, la capacidad de tener memoria, de hilar cosas, de sacar conclusiones, de argumentar, la capacidad de salirse del pensamiento habitual, que ya en la película lo sugieren con el hecho de que los judíos, aparentemente es verdad, en la vida real, tienen una especie de gabinete gubernamental que consiste en unas personas que piensan como un brainstorming ideas paralelas y diferentes a las que se implementan como buenas, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé si se llamaba el 10º hombre o algo así, había un tipo que tenía el deber, el rol de pensar justo lo contrario de todos los demás, ¿no? Y de hacérselo saber, ¿no? De la manera que no nos quedemos con lo dado, con lo que todos entienden que es correcto, sino que haya alguien que te diga, puede que no, ¿no? Un poco como los bufones en las cortes de los reyes, que eran los únicos que eran capaces de decirle al rey justo lo contrario de lo que los otros le decían. Obviamente los otros se lo decían porque les convenía agradar al rey. Bueno, el único que podía decirle lo contrario era el bufón, y ese era el que servía, porque el bufón le podía revelar al rey que la guerra a la que iba a ir mañana era fatídica. Entonces, este tipo de pensamiento que encarna ahí Brad Pitt en este caso, nos muestra cómo se puede crear una estrategia. Entonces, yo te propongo, la próxima vez que te veas enfrentándote a los inmortales de Darío, con unos carros armados con espadas en las ruedas, y muchísimos carros, y súper poderoso y que te quintuplica en número, y no solo que te lo encuentres afuera, en las realidades políticas, religiosas, sociales, sino que te lo encuentres dentro, en todas esas partes tuyas, obsoletas, anacrónicas, que intentan, retrógradas, conservadoras, que intentan ir hacia atrás. Bueno, cada vez que te enfrentes con eso, piensa, como Alejandro. No digas, me van a comer y esto vale más entregarse. Di, si lo que nos espera es la nada, hagamos de ello una injusticia. Hemos visto hasta aquí entonces este análisis de películas de zombies como para que después, y de otras cosas también, como para que las abordemos y rescatemos aquellas películas viejas, no le digo Danza con Lobos, pero otras por el estilo, que nos va a permitir mirarlas con otra óptica y ver reflejado lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Así que bueno, soy Pablo Veloso. Este es un especial para Radio Unión de Murcia 107.9 del dial. Descárguese las apps, las aplicaciones para Android y para iPhone también, de manera de poder tener toda la programación de la radio ahí todo el tiempo. Y nos encontramos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.